Buenas tardes, mi nombre es Goldaracena Francisco, soy residente de cuarto año del Sanatorio Güemes. En el día de hoy vamos a hablar de angioplastia pulmonar como opción terapéutica en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Inicialmente quería mencionar que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pertenece al grupo 4 dentro de la clasificación de NISA, que es una enfermedad vascular progresiva que hasta en un 25% de los pacientes no tienen antecedentes de tromboembolismo de pulmón agudo, y el síntoma principal es la disnea con posterior evolución a insuficiencia cardíaca. Si bien muchas veces los síntomas en estos pacientes son inespecíficos, que dentro de los 5 grupos de esta clasificación es el menos frecuente, y que para el diagnóstico necesitamos un centellograma BQ con más de un defecto segmentario de perfusión, un cateterismo derecho con una presión pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, una presión Wedge menor a 15 milímetros de mercurio, y algo a destacar es que estos pacientes deben recibir anticoagulación efectiva después del tromboembolismo de pulmón por al menos 3 meses. Para hablar de su incidencia, quería mencionar que la verdadera incidencia se desconoce, es una patología subdiagnosticada, principalmente por el desconocimiento en el ámbito médico de esta patología y por los síntomas inespecíficos, como mencionamos previamente, que ocurre en 5 individuos por millón año, y que en este estudio, que se publicó en el año 2017, en donde se enrolaron 4.047 pacientes con tromboembolismo de pulmón agudo, seguidos por más de 2 años, se observó una incidencia de 3,21%, y algo a destacar es que solo 2,78% de estos pacientes no tenían comorbilidades mayores. Esto trae, digamos, y hace referencia al gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Como 3 estrategias terapéuticas más conocidas tenemos la endarterectomía de pulmón, los fármacos vasodilatadores y la angioplastia pulmonar. Quería mencionar también que estos pacientes deben recibir anticoagulación de por vida, y en relación a las guías sobre esta patología, en el año 2015 se publicó la guía de hipertensión pulmonar y se observa cómo recomienda que estos pacientes tienen que ser evaluados por un equipo multidisciplinario y evaluar la operabilidad de los mismos, recomendando la endarterectomía de pulmonar quirúrgica en parada circulatoria con hipotermia profunda como nivel de recomendación 1 y nivel de evidencia C. Quería mencionar que este es el único tratamiento curativo para esta enfermedad, y que, como observamos en esta publicación del año 2016 de la revista Circulation, los pacientes que eran sometidos a intervención quirúrgica tenían mejor sobrevida en comparación a los que no podían ser intervenidos. Ahora bien, sabemos que existen distintos niveles de obstrucción en las arterias pulmonares, principalmente a nivel más proximal, en las arterias principales, lobares y segmentarias, que son los pacientes que se benefician por ahí con la estrategia de la endarterectomía de pulmón, o sea, el tipo 1, 2 y 3. Por eso tenemos que tener en cuenta y nos hacemos el interrogante de si todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico son operables. Para eso quería traer a colación este estudio publicado en el año 2011, en donde se reclutaron 679 pacientes, y como observamos, más del 40% de estos pacientes no fueron operados, ya sea por el alto riesgo quirúrgico o por la dificultad en el acceso al trombo en estos pacientes. Cuando tenemos, digamos, estas características en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, podemos, digamos, dividir a 2 estrategias terapéuticas importantes, como son la angioplastia pulmonar con balón y el tratamiento médico, o el tratamiento combinado o híbrido, como vamos a ver posteriormente en la disertación. Para hablar de angioplastia pulmonar, que es lo que amerita, digamos, esta disertación, quería traer a colación este estudio publicado en el año 2001 en Japón, que fue uno de los países pioneros en esta técnica. Fue un estudio de pacientes con características mencionadas, digamos, y con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en donde se observó una mejoría en la clase funcional de estos pacientes y en el test de marcha de 6 minutos, si bien el N de estos pacientes fue muy pequeño, de 18, y se observaron una gran cantidad de efectos adversos posterior a la técnica, por lo que luego de 10 años no se investigó más por, digamos, la alta tasa de complicaciones.
Posteriormente se publicó más evidencia en base a esta técnica. En el año 2017 se publicó este estudio en donde se observaron, digamos, pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que no eran operables y se sometieron a angioplastia pulmonar, en donde hubo una mejoría en la clase funcional de estos pacientes, en la presión arterial pulmonar media, en el índice cardíaco y una disminución en la resistencia vascular pulmonar de manera significativa. También este estudio un poco más moderno, publicado en el año 2019 por investigadores franceses que también tienen una alta experiencia en esta técnica, en donde se observó que hubo también mejoría en los diferentes parámetros evaluados, también una mejoría significativa en la clase funcional, en la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, también una reducción en la resistencia vascular pulmonar, y algo a destacar también es que la complicación más frecuente con esta técnica fue la injuria pulmonar, y que al seguimiento a lo largo de 3 años en estos pacientes, la sobrevida fue alrededor del 95% de los casos. También algo a destacar es la mejoría en las imágenes. Este es un estudio publicado en el año 2014, en donde se los siguió a los pacientes posteriormente a una angioplastia pulmonar con balón, y se observó una mejoría en el índice telesistólico y telediastólico por resonancia, y una mejoría en la función sistólica del ventrículo derecho. Quería mencionar que los pacientes, digamos, que son sometidos a esta técnica son dilatados mediante un balón en las lesiones que son identificadas como culpables. Muchas veces este tratamiento se hace escalonado y se opta muchas veces por, digamos, vasodilatar al lóbulo inferior derecho, que es por ahí el lóbulo más grande, o sea, de mayor tamaño y con más irrigación sanguínea. Sabemos que existen diferentes características de las lesiones angiográficas. Como observamos en este estudio, se clasificaron 5 grupos, el A, B, C, D y E. Las lesiones tipo A eran lesiones en anillo, las tipo B eran lesiones tipo web, las tipo C eran lesiones subtotales, las tipo D totales, y en tipo E eran lesiones tortuosas, y que en base a cada lesión que se observaba angiográficamente tenía una tasa de éxito o de complicaciones. Se observa que en los primeros 2 grupos hubo una mayor tasa de éxito, o sea, en las lesiones en anillo y tipo web, y que la mayor tasa de complicaciones se observó en el grupo con lesiones tortuosas. ¿Qué nos dicen las guías en base a esta técnica? Bueno, que se puede considerar la angioplastia de pulmón para pacientes técnicamente inoperables o con cociente riesgo-beneficio desfavorable para la endarterectomía de pulmón, como recomendación 2B, nivel de evidencia C. ¿Qué es mejor entonces, la angioplastia pulmonar o el tratamiento médico? Quería traer a colación este estudio, y si bien esto está en desarrollo, este es un estudio que se publicó en el año 2019, en donde se compararon estas dos estrategias terapéuticas, fue una revisión sistemática, y se observó que la angioplastia pulmonar tenía mejor beneficio en la reducción de la presión arterial pulmonar media y en la reducción de la resistencia vascular pulmonar en comparación al tratamiento médico. Si bien hubo muchos estudios en donde no se incluyó el riociguat, no así se observó, digamos, diferencias significativas en el gasto cardíaco y el índice cardíaco. También quería traer a colación este estudio, que todavía está en desarrollo, publicado en el año 2020, en donde también se randomizaron a pacientes inoperables en 2 grupos, en pacientes que eran candidatos a angioplastia pulmonar y pacientes en donde se les realizó tratamiento médico con riociguat. Estos estudios aún no fueron publicados, y quería también traer a colación el interrogante de si podemos ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento combinado. Quería mencionar este estudio publicado en el año 2018, en donde se realizó, digamos, el diagnóstico a pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y que luego de la endarterectomía pulmonar y que tenían síntomas, digamos, residuales, se los sometió a tratamiento con angioplastia pulmonar, o sea, se les realizó tratamiento híbrido, y se observaron beneficios significativos en todos los endpoints y los parámetros evaluados. También en este caso, en pacientes que eran sometidos a angioplastia pulmonar, posteriormente se los randomizaba a un grupo control y a un grupo a recibir riociguat. Si bien era un N muy pequeño de pacientes, es un estudio bastante moderno también del año 2020, se observó cómo en los pacientes que eran sometidos a tratamiento médico con riociguat se observaban beneficios significativos, principalmente en la presión pulmonar arterial media y en el gasto cardíaco.
Entonces, bien, como conclusión, quería mencionar que en los pacientes con bajo riesgo quirúrgico y con lesiones proximales, el tratamiento indicado sería la endarterectomía pulmonar. En pacientes con alto riesgo quirúrgico y con lesiones más distales, la angioplastia podría ser una estrategia terapéutica beneficiosa. Y en los pacientes con lesiones más distales y con tratamiento, y con alto riesgo quirúrgico, o con, digamos, lesiones microvasculares, el tratamiento médico sería el de elección. Para mencionar entonces, quería resumir que la hipertensión arterial pulmonar tromboembólica crónica es de gran desconocimiento en el ámbito médico, que es una entidad subdiagnosticada y con una clínica inespecífica, que tiene también una incidencia desconocida y que tiene una alta mortalidad. Digamos, cuál es el camino, digamos, a futuro. Como observamos en los últimos estudios mencionados, el tratamiento híbrido sería el que va en camino y por ahí el horizonte en esta enfermedad. El tratamiento médico como puente en endarterectomía, la angioplastia posterior a endarterectomía o los 3 tratamientos combinados, teniendo en cuenta el riociguat como principal fármaco dentro del tratamiento médico. Muchas gracias.